Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy continuamos con nuestro ciclo de capacitación de charlas virtuales que hemos organizado este año desde el Colegio de Profesionales de Arquitectura de Jujuy en forma conjunta con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy y el municipio de la ciudad. Estamos aquí estoy junto a la arquitecta Rosana Gali, vicepresidenta del colegio, y quien les habla, Elena Bardi. Una alegría enorme de haber sostenido este espacio, ya hace 4 meses. Estamos contentas hoy porque vamos a conversar con la arquitecta Laura Bellman, nuestra representante jujeña en este ciclo, ya que hasta ahora habíamos recorrido, distintas expresiones de diferentes lugares. Comenzamos con el arquitecto Ian Dutari de la provincia de Córdoba, continuamos con la arquitecta Cris Muniz, que dirige la Escuela de Urbanismo en San Pablo, Brasil, luego con la arquitecta Andrea Cerletti del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, con nuestro colega argentino residente en Barcelona y que también dirige una escuela de arquitectura y urbanismo, Willy Müller. Bueno, bagajes, recorridos y distintas miradas y formaciones que abonan este espacio de reflexión que intenta, estar a las alturas de este escenario tan adverso en relación a la construcción del territorio. Y como actores que tenemos un rol significativo en ese sentido, la conversación, el diálogo, la escucha de los distintos caminos andados por colegas, que creemos que es más que auspicioso para crecer de manera colectiva. Así que agradecida especialmente a todos los colegas que generosamente se han sumado a nuestro espacio, que es sustentable, que refleja también el espíritu de la gestión del colegio, para hacerlo lo más plural y amplio posible. Así que los dejo con mi compañera, la arquitecta Rosana Gali, y ya le envío un abrazo enorme a Lau Bellman, que ya la veo en pantalla. Hola, ¿cómo están todos? Todas, buenas tardes. Como bien decía Elena, este es un ciclo que venimos sosteniendo hace un par de meses y nos encanta que viene así en continuación, continuado, parejo, siempre hay nuevos inscriptos, nuevos interesados, y nosotros tratamos de difundirlos para que llegue a la mayor cantidad de colegas posible. Justo como decía Elena, Laura Bellman es arquitecta, es nuestra representante local. Ella se recibió en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2009. Está dedicada a la bioarquitectura desde el año 2013, iniciando en las sierras de Córdoba como arquitecta proyectista y directora de obra en el estudio bajo el nombre Creando en Barro. Desde el año 2017 a la actualidad en San Salvador de Jujuy, como arquitecta, proyectista y directora de obra en el estudio bajo el nombre Tawa Bioarquitectura. Desde julio de 2021, asesora de arquitectura en tierra en la empresa CONSAR, Sociedad Anónima para la Restauración del Cabildo Histórico. Docente de las cátedras de estructura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Diseño Industrial y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba desde el 2011 al 2018 y en la Escuela de Educación Técnica número 1. Un amplio recorrido el de Laura, que no parece que en pocos años, un amplio recorrido. Miembro activo de la Red Pro Tierra Argentina desde 2017. Recorrido profesional como trabajadora independiente en obras privadas, siempre en bioarquitectura. Formación específica en estructuras, docencia, arquitectura sustentable, bioarquitectura, arquitectura en tierra y temas afines. Desde el 2018 hasta el 2022
Estuvo desempeñando su tarea en la administración pública como arquitecta en la Dirección General de Planeamiento Urbano y Territorial, prestando servicios para la Dirección de Estudios y Proyectos y la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Tuvo una gran participación en congresos y seminarios referidos a las estructuras, la tecnología arquitectónica, la sustentabilidad y la arquitectura en tierra como coautora y ponente. Y como para cerrar un poco, porque todo tiene que ver con todo, como charlábamos hace un rato, practica yoga desde el 2003 para conservar su salud mental, que es muy importante, la salud mental en razón del desempeño profesional. Bueno, acá las dejo y los dejo con la arquitecta Laura Bellman para su presentación. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a ustedes por la presentación y sobre todo por la invitación a participar de este importante ciclo que, bueno, está haciendo la gestión, que tiene que ver con capacitarnos, compartir saberes, intercambiar, así que, bueno, muy agradecida a ustedes y a toda la comisión directiva por la invitación a ser la representante jujeña hasta ahora presente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar a compartir pantalla. Perdón, que aquí no encuentro... Ahí está. ¿Se está viendo? Sí, Laura, estamos viendo ahí lo que estás compartiendo. Bien, perfecto. Bueno, un poco lo que estaba en el flyer, como para comenzar, del flyer de difusión, según un informe de la ONU, en el año 2021 el sector de la construcción representó el 37% de las emisiones de carbono de todo el planeta. Esto nos pone en un compromiso como profesionales de la construcción en hacernos cargo con nuestros proyectos y la ejecución de nuestras obras, en tratar de reducir este porcentaje, digamos, de emisiones de carbono que tienen que ver con la industria de la construcción. Bueno, la bioarquitectura es una manera de tener una herramienta que nos brinda la posibilidad de reducir estas emisiones de carbono. Bueno, un poco para contarles qué es la bioarquitectura, es la combinación entre arquitectura bioclimática y la bioconstrucción. Por un lado, se busca que la construcción sea energéticamente eficiente, disminuyendo el uso de iluminación, medios adicionales de refrigeración y calefacción, y por el otro, que los materiales utilizados tengan un bajo impacto ambiental, priorizando el uso de materiales de origen natural con poca o nula industrialización. Se busca aproximarse a la autosustentabilidad y la bioarquitectura es una parte de la permacultura, entendiendo a la permacultura como una búsqueda de un diseño holístico basado en los patrones y relaciones del ecosistema natural que tiende al aprovechamiento de todos los recursos utilizados, y la palabra viene de la permanencia de la cultura, buscando satisfacer las necesidades humanas sin interferir con los procesos ambientales. Esta es una definición desde el estudio del cual, digamos, en mi estudio, Tawa Bioarquitectura, como para contarles cómo lo definimos en nuestro estudio. Luego tengo para compartirles del estudio SLOW, el término arquitectura proviene del griego, de constructor, digamos, podemos entender pues que para los griegos el arquitecto era el jefe o director de la construcción, y la arquitectura la técnica o el arte de quien realizaba el proyecto y dirigía la construcción. Y bio es un término de origen griego que tiene que ver con la vida. Si lo buscamos también en Wikipedia, podemos ver que es un campo interdisciplinario que tiene que ver con la arquitectura, la ecología, la sustentabilidad, la salud, el impacto ambiental, el clima, el medio ambiente, el equilibrio ecológico, la eficiencia energética. Por eso, digamos, abarca muchas cosas la bioarquitectura. Lo que les voy a tratar de contar en este tiempo que vamos a compartir, entonces, tiene que ver con estos títulos a grandes rasgos, que es para lo que para mí tiene que ver la bioarquitectura, que no solo abarca la arquitectura en sí como un hecho aislado, sino con todo lo que infiere en el proceso arquitectónico.
Bueno, la bioclimática es una ciencia de diseño basada en el estudio de una bioregión donde se implanta la obra. Para poder tenerla en cuenta tenemos que tener el estudio de la latitud, la longitud, las características geográficas, el microclima, para luego incorporarla en las condiciones de diseño, o sea, tomarlas en cuenta como condicionantes de diseño, de dónde viene el sol, cómo es el recorrido del sol en ese sitio, cómo es la vegetación, cómo es la lluvia, los vientos, buscando disminuir los impactos o aprovechar la energía del sol y del viento y demás características que influyen sobre el sitio de implantación de la obra para poder aprovecharlas. Les comparto ahí el mapa de zonas bioclimáticas de la Argentina. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta el sitio a modo macro. Acá les comparto dos imágenes de un sitio ubicado en Volcán, en donde estoy haciendo un proyecto, y podemos ver que la herramienta del Google Earth nos da la posibilidad de volver en el tiempo atrás, y eso nos brinda un montón de información. Cómo era, para saber, por ejemplo, cómo si la superficie era vegetada antes que hubiera construcciones vecinas, cómo son las características geográficas de la región, por dónde pasan los ríos, de dónde vienen los vientos, cómo es la quebrada, la topografía y demás. Entonces, esta es una herramienta que nos puede servir para ese estudio de la bioclimática. Luego tenemos páginas, como en este caso WeatherSpark, que nos da datos del clima como el asoleamiento, a qué hora sale y a qué hora se oculta el sol, de dónde provienen los vientos, cuáles son las cantidades promedios de precipitaciones, cómo es la humedad, cómo es el clima en invierno, en verano, en primavera, en otoño. Y esto, según, digamos, la bioarquitectura, debe ser estudiado por el proyectista antes de comenzar, para poder ver cómo van a influir todos estos datos sobre el objeto arquitectónico. Una vez que tenemos estudiados todos esos, comenzamos con esquemas que nos permitan, digamos, la bioclimática nos permite, a través del estudio del clima, ver cómo vamos a proyectar la arquitectura para aprovechar estos elementos que influyen. Por ejemplo, con los datos de la altura solar, podemos ver en la fachada norte que en invierno pueda ingresar el sol, mientras que en verano quede protegida. Podemos ver cómo distribuir los espacios y los aventanamientos para que haya circulación cruzada. Podemos ver dónde ubicar según la vegetación nuestro objeto arquitectónico. Bueno, acá tengo otros grafiquitos, la mayoría son de mi estudio, y tengo unos de Akbal, diseño regenerativo, que trabaja a través de la permacultura, ya también viendo como el entorno más global, cómo influye sobre el objeto. Luego, otra pata muy importante de la bioarquitectura es la arquitectura en tierra. La arquitectura en tierra prioriza, digamos, el uso de materiales de origen de la tierra. Bueno, ahí les voy a ir contando de qué se trata, pero les quiero compartir esta frase de la arquitecta Evangelina Pulidori, que la presentamos recientemente en un congreso al que fuimos, que me emociona mucho leerla. Hacemos casa de tierras porque pudimos conocer que se podían hacer casas de tierra, porque pudimos transitarlas, conocer el material, sus prestaciones, sus características reales. Pudimos acceder a construir con tierra para luego proyectar con tierra, habitar casas de tierra, trabajar en construcciones de tierra. Así pudimos aconsejar sobre las bondades de la tierra, advertir sobre los cuidados, reconocer sus límites. Hay que ir muy lejos para encontrarlos, lejos de los errores, en la dejadez, en la desinformación. La tierra es noble, simple y accesible. Permite desarrollar envolventes en cualquier clima. Siempre se adapta, como en cualquier caso material, ser vivo o sentimiento, requiere de más o menos cuidado, de más o menos técnica, de más o menos protección, pero siempre sirve. Bueno, se las comparto porque realmente me emociona su sensibilidad con las palabras para poder transmitir lo que es la arquitectura en tierra, ¿no? Y quienes trabajamos con esto, yo siempre digo, es un camino de ida, porque, bueno, también quienes son jujeños, seguramente jujeños y jujeñas conocen la arquitectura en adobe, que siempre la tenemos cerca, y, bueno, esta sensación que da la tierra, ¿no? Al habitarla y al utilizarla para construir.
Más hablando técnicamente como definición, les voy a compartir esta definición de Gernot Minke, que es uno de los maestros de la arquitectura en tierra. La tierra cruda o barro es tierra arcillosa que se usa en estado crudo para la construcción. Es una mezcla de arcilla, limo, arena muy fina, arena y agregados mayores como gravillo o grava. La arcilla es el producto de la erosión del feldespato y otros minerales y es el aglutinante de los agregados más grandes. Es un mineral de estructura laminar hexagonal. No es ninguna novedad, digamos, la arquitectura en tierra. Acá les muestro la mezquita de Genet, que es de 1180 y se construyó hasta el 1330. O sea que estamos hablando de una arquitectura que es muchísimo anterior a la arquitectura convencional de hormigón armado, de ladrillo cocido, ladrillo cerámico hueco. O sea, es una arquitectura que existe en la humanidad desde hace cientos y cientos de años. Bueno, como nombraba Ro en mi currículum, bueno, soy miembro de la Red ProTierra. Me es importante nombrarlo para todos aquellos que estén interesados. Pueden buscarla como Red ProTierra Argentina y aquí está el mapita de todos los lugares donde hay integrantes de la Red ProTierra. Y bueno, me gusta destacarla porque realmente es un lugar donde se trabaja en red y donde hay mucho apoyo, porque bueno, al ser esto algo que no es muy convencional para construir, hace falta siempre estar trabajando en red, interconsultarse y demás. Dentro de la arquitectura en tierra, las técnicas más utilizadas son el adobe, la quincha, el BTC y el tapial. Les voy a ir comentando un poquito de qué trata cada uno. Bueno, quienes habitamos en este territorio conocemos más que nada el adobe, que es lo que se ve en la Quebrada Ipuna, y como les mencionaba, esto no es una novedad, esta arquitectura existe de hace cientos de años, y bueno, la arquitectura que tomamos hoy contemporáneamente se basa en estas técnicas ancestrales. El adobe es un tipo de mampuesto de tierra moldeada, secada al sol, y se usa para la construcción de muros, cúpulas y bóvedas. Tiene en su composición tierra arcillosa, también tiene un poco de arena y estabilizantes como la paja. Depende del sector cómo se va componiendo, digamos, su dosaje. Acá les muestro una arquitectura contemporánea del arquitecto Adrián Stachiola en Tilcara, en donde podemos ver que él utilizó una estructura independiente de madera y los cerramientos de adobe. Si bien vincula a los adobes con la madera, en este caso con alambres, digamos, la estructura portante y sismo resistente la estaría cumpliendo la madera. Luego tenemos la quincha. El término quincha proviene del quechua, que significa cañizo, seta o barrera. O sea, se trata de sistemas mixtos, compuestos así por estructuras de madera y a la vez un entramado que puede ser de madera, de alambre, de cañas. Hay un montón de formas de componerla y un relleno de paja embebida en arcilla. Y bueno, eso, fibras vegetales o barro. Aquí una obra de nuestro estudio, acá en Jujuy. Esta casa está compuesta en quincha, con una estructura de eucalipto, de rollizo de eucalipto, una estructura independiente, y luego viene este entramado de maderas que conforman el muro, que a la vez colaboran, digamos, con el sistema estructural, pero está considerado como un cerramiento estructuralmente. Ahí se ve como en el proceso de armado, se nota bien, digamos, en esta foto de la izquierda, o no sé si ustedes la ven a la derecha, la estructura de madera y este entramado de madera que va conformando la pared. Y a la vez otra foto de cómo queda terminada, digamos, una vez revocada y con todas las terminaciones realizadas. Bueno, un poco ahí compartirles como el proceso constructivo, ¿no? Primero se monta la estructura de madera, que es independiente, luego se pone el entramado de madera, que aquí en Jujuy lo ponemos en forma diagonal para aumentar la resistencia sísmica, luego el relleno y los sucesivos revoques hasta dar la terminación con las pinturas. Luego tenemos otro tipo de quincha, que es la quincha en bastidores, que es con maderas seccionadas, en general de pino u eucalipto, se hace macizas o multilaminadas,
Se utiliza pino o eucalipto por ser de bosques de madera reforestada, para no utilizar madera que sea de bosques autóctonos. Esta también es una obra de la arquitecta Evangelina Pulidori, no sé si ahí quedó, sí, quedó el nombre, que está en Federación en Entre Ríos. Por otro lado tenemos el BTC, que es digamos, una mezcla de suelo natural areno-arcillosa, que se le agrega un pequeño porcentaje de cemento y cal, o cal también, y se lo prensa, o sea, se prepara la mezcla, que está en un estado prácticamente seco, tiene que estar en la medida justa de humedad, y se lo pone en una prensa. Y luego queda como un ladrillo similar a los rastis. Esta otra obra de nuestro estudio, a donde se puede ver que se incorporó el uso de los BTC, es una obra en realidad que tiene un uso mixto de BTC con quincha. Ahí se ven estos muros, o sea, la estructura es independiente de madera y el BTC está utilizado como cerramiento. Y acá se ve como la combinación del BTC y la quincha. En este caso es un proyecto que es una adaptación de un proyecto Procrear, los que venían con modelos preestablecidos, es el modelo Bicentenaria, de la Casa Bicentenaria. Entonces, como teníamos muy poco alero en algunas caras, utilizamos el BTC, que resiste un poco más la influencia del agua directa, y quincha en las caras donde teníamos mayor superficie de alero. Y bueno, el tanque de agua y ese cerramiento no da un interior, y por eso utilizamos bloque cerámico hueco más liviano, y porque bueno, ahí no teníamos techos ni aleros para que resista el agua. De paso les cuento que se dice que la arquitectura en tierra tiene que tener botas y sombreros, porque bueno, como tiene algunas muy buenas características ante el comportamiento de la humedad en forma de vapor, resiste muy poco al agua, digamos, directa de lluvia o demás. Entonces tenemos que protegerla del agua de salpicadura y del agua de lluvia. Bueno, ahí se ve la vivienda terminada. Les voy a ir compartiendo distintas viviendas como ejemplos de lo que les voy mostrando. Bueno, el tapial, como verán, también existe desde hace cientos de años. La alcazaba de la Alhambra es un muro de comportamiento monolítico que se construye in situ, o sea, se hacen unos encofrados y se va rellenando en capas sucesivas que se van apisonando. En general, con un pisón manual que da muchísimo trabajo. Lo ideal sería un pisón neumático, pero bueno, es como de esta manera, o sea, un encofrado y se van haciendo estas capas de tierra que se van apisonando. Aquí también les muestro otra obra del arquitecto Adrián Stacchiola, también jujeño, en Purmamarca, dos obras distintas. Tenemos acá, bueno, un muro de tapial de cerca, y la casa Quincho, donde también se ha utilizado tapial combinado con estructura de madera. En la que está a la izquierda está combinado con estructura de hormigón. ¿Qué ventajas tiene la arquitectura en tierra? Bueno, tiene un buen comportamiento térmico, regula la humedad ambiente, o sea, tiene un control hidrotérmico. Se dice que la pared respira, o sea, tiene la capacidad de absorber y disolver la humedad. Eso hace que sea un material inocuo, o sea, no se pueden producir hongos adentro de una arquitectura en tierra, y se siente como muy agradable, porque bueno, por un lado tenemos la temperatura que está bien regulada, el buen comportamiento térmico, y a la vez tenemos como una humedad ambiente regular que hace que sea muy agradable el ambiente interior. Es un material reutilizable, o sea, si nosotros decidiéramos por cualquier motivo que esa arquitectura ya no estuviera allí, podríamos reutilizarlo, o sea, no genera escombros. Reduce la huella de carbono por todas estas características, ser un material natural, que no proviene de lejos, que es reutilizable. Tiene una buena transmitancia térmica, una buena aislación acústica, y es un material saludable por esto que les decía de control hidrotérmico. Acá tengo un cuadro que comparto de algunos investigadores de la red ProTierra, donde hay un comparativo entre la conductividad, donde podemos ver que tiene una mejor conductividad
que, por ejemplo, en comparación con el hormigón o el ladrillo macizo. O sea, tenemos cualquiera de las técnicas que mencionamos recién, tienen una menor, digamos, conductividad que el hormigón, por ejemplo. Entonces, eso hace que sea un mejor aislante térmico. Bueno, si hablamos de arquitectura en tierra, también tenemos que tener en cuenta que, como si fuera el diseño estructural de cualquier elemento arquitectónico, de cualquier objeto arquitectónico. O sea, tenemos que tener en cuenta que el tipo estructural que utilicemos tenga estabilidad, resistencia y una deformación limitada. A la vez tenemos que tener el diseño de la estabilidad espacial, sobre todo en zona sísmica, que ahí al costado, el mapita que vemos es de las zonas sísmicas de la Argentina. Disculpen, se me escucha bien, ¿no? Cualquier cosa, chicas, me avisan porque están ladrando los perros acá. Sí, se escucha bien, Laura, y también a los perros de fondo, pero no hay problema, es parte de la... No me pongo, a ver, me pongo el micrófono, a ver si se escucha mejor. No, todo bien, no pasa nada, ahí no se los escucha. Ah, bien. Bueno, tenemos que tener, como para, digamos, zonas sísmicas, como mínimo 3 planos resistentes verticales, que no sean paralelos ni concurrentes, y un plano resistente superior que los vincule. Bueno, en todo el país tenemos que hacer que la estructura resista cargas verticales, darle estabilidad a cargas horizontales, que pueden ser de sismo o de viento, y que las deformaciones sean tolerables, o sea, todo material se deforma, pero que no nos dé la sensación de que se está por caer. Dentro de las tipologías de planos resistentes verticales, tenemos entramados, aporticados o muros encadenados, digamos que lo ponemos entre comillas porque no necesariamente está encadenado, pero bueno, tener el concepto de que es un muro que tiene de alguna forma una estructura que le permita resistir las cargas horizontales. O sea que si vamos a construir con tierra, tenemos que instruirnos un poco, porque bueno, lamentablemente en la academia se ve muy poco sobre arquitectura en tierra, a pesar de que hay muchísima arquitectura en tierra que es prehispánica, digamos, que existe aquí antes que otros tipos de construcciones, pero sin embargo no lo hemos visto en la mayoría de nosotros en nuestra formación académica. Por suerte existe mucha bibliografía y bueno, también en la red ProTierra tenemos una mediateca que es de acceso público y bueno, ahí les menciono algunas, bueno, hay normas técnicas en otros países y aquí podemos basarnos en el reglamento CIRSOC 601 de estructuras de madera. Acá me autorrobé unas diapositivas de una charla que dimos de diseños de estructuras en sistemas constructivos con criterio de sustentabilidad, junto a la ingeniera Gabriela Culace y el arquitecto Nahuel Guesam, que lo dimos, bueno, en el Colegio de Arquitectos de Córdoba, en el Instituto de Arquitectura Sustentable, para preguntarnos esto, ¿no? ¿Cómo garantizamos estabilidad y resistencia en la arquitectura en tierra? Y es un poco lo que les decía recién de cómo conformar los planos resistentes verticales. Tenemos muchas maneras de hacerlo, sobre todo en las estructuras de madera, que básicamente es incorporando diagonales, o sea, triangulando la estructura de manera que pueda transmitir las cargas horizontales hacia los cimientos. O sea que, bueno, por suerte, como proyectistas que somos, estudiando un poco, podemos hacerlo a través, bueno, de proyectar cómo queremos que se vea arquitectura, cómo incorporamos, si las diagonales están escondidas y quedan a la vista, o sea, hay muchas resoluciones posibles. Luego en el tapial tenemos la posibilidad, como es un muro monolítico que es capaz de transmitir las cargas verticales, tenemos que incorporarle, siempre que estemos en zona sísmica, alguna manera de darle flexibilidad y capacidad de disipar la energía a través de la ductilidad. O sea, por eso en general, los que trabajamos con arquitectura en tierra tratamos de que sean con materiales naturales, ya sean cañas o madera, de manera que converse bien con el barro. Por lo menos en mi criterio personal, y creo que de muchos de los que trabajamos en este tipo de arquitectura, el hormigón armado no sería una solución correcta porque hay mucha diferencia de rigidez
o no la mejor solución porque hay mucha diferencia de rigidez entre un material y el otro. Entonces, lo ideal es tratar de investigar, hacer pruebas, todo lo que sea necesario, pero incorporar las soluciones a través de la geometría y algunos materiales que conversen bien con la tierra, que son los de origen natural. Lo mismo para el adobe, o sea, el adobe es muy importante saberlo, en Jujuy sobre todo porque estamos en zona sísmica, que no resiste cargas sísmicas, o sea, tiene un problema para resistir cargas sísmicas. Entonces debemos, cuando proyectamos en adobe, pensar cómo incorporarle una estructura sismo resistente. Estos gráficos me los facilitó el arquitecto, el doctor arquitecto Jorge Tomasi, de aquí del Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra, que se encuentra en Tilcara, dependiente de la UNJU, en donde se muestra también el adobe reforzado, que es bajo norma peruana. En Argentina no tenemos norma de adobe, digamos, de construcción en adobe. Entonces, bueno, nos basamos por ahí en normas de otros lugares en donde se han probado estas técnicas. Se incorporan una serie de cañas y elementos de madera llamados viga collar que permite que el muro tenga resistencia sísmica. Acá les comparto, porque bueno, en esto de la conservación, restauración y revalorización por ahí de edificios históricos que están ya hechos en tierra, es muy difícil como basarnos, como esto no hay reglamentación en Argentina, debemos acudir a los reglamentos de otros lados donde ya han incorporado algunos sistemas porque bueno, ¿no? El Cabildo Histórico de Jujuy ya está hecho en adobe, debemos conservarlo, entonces debemos buscar la forma estudiando distintos reglamentos. Tenemos el peruano, tenemos el neozelandés, tenemos normas en Chile, un montón de bibliografía, para ver cómo incorporarle estructura sismo resistente a aquel elemento, al objeto arquitectónico que tiene un gran valor patrimonial que queremos conservar. Entonces, bueno, desde el pliego de licitación técnica que lo hizo el Estado, el gobierno de Jujuy a través de la Dirección de Patrimonio Histórico y de la Dirección de Infraestructura de la provincia, bueno, cómo estaba especificado cómo conservar el edificio, qué elementos incorporarle para poder brindarle seguridad, ya que ahora va a ser en la función un museo, entonces va a tener muchos visitantes. Acá tenemos unos gráficos preciosos que son una obra de arte que hizo una estudiante francesa que estuvo haciendo una pasantía en la empresa, y yo soy la asesora en CONSAR, de arquitectura en tierra, y bueno, algunas fotos que muestran esto, de la incorporación de la viga collar, que es un elemento de madera que permite darle apoyo a las cabreadas que después sostienen el techo, y a la vez se incorporó un sistema de drisas, que son sogas, como las sogas que se utilizan en las sogas náuticas. Estas sogas van atando todo el muro en ambos sentidos y superan la viga esta collar de madera, van en ambos sentidos y a la vez en ambos muros, y hay unas sogas de menor dimensión que atraviesan todo el muro, que tiene en algunos lados 90 centímetros, y van vinculando las sogas en ambas caras. Esto se incorpora de manera de darle un confinamiento al muro, para que en caso de una situación sísmica no se desprendan los adobes de la pared. Por otro lado, se incorporaron llaves de madera en los encuentros de muro y en las grietas que se encontraron al bajar los revoques cementicios para poder vincular, digamos, un muro con el otro. Y por el otro lado se reemplazaron los revoques cementicios por revoque de tierra. ¿Por qué es esto? Porque el muro, cuando está el muro de adobe, esta capacidad que tiene de respirar o de un buen comportamiento higroscópico, cuando se lo revoca con cemento pierde esa capacidad porque la humedad queda encerrada, digamos, el cemento sella la pared y no permite que siga respirando. En este caso se incorporaron revoques de tierra estabilizados con cal al exterior y en todos los paramentos, y luego una pintura a la cal, que la cal permite que pase la humedad, pero le da una mejor resistencia al agua de lluvia.
muchos de los que habrán pasado por ahí, quienes son jujeños o jujeñas, habrán visto por ahí que el color era medio grisáceo. Esto se debe a que la tierra que utilizamos, porque bueno, había que conseguir tierra en este semejante volumen de obra, era una tierra arcillosa de color muy oscura, casi negra, entonces mezclada con la cal se ve gris. Entonces pareciera cemento, pero no lo es. Bueno, por otro lado tenemos las cubiertas ecológicas, voy a tratar de ir más rápido, que tenemos los techos vivos intensivos, que son los que permiten, digamos, plantar un árbol, por ejemplo, como elementos de mayor porte. Tenemos como ejemplo el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Por otro lado tenemos los techos vivos intensivos, que son de una menor capa de sustrato, entonces permiten que solamente crezcan gramíneas, digamos. Tenemos, bueno, el cielo raso, la barrera mecánica, la barrera de vapor, la barrera hidrófuga, una barrera mecánica o una geotextil, y luego la cubierta de champas de pasto. En lo que es la quebrada Humahuaca, o sea, depende del clima, por ejemplo, podemos hacerlos con crasas, o sea, con elementos que resistan más a la sequía, o incorporar un sistema de riego. Luego tenemos las cubiertas de hormigón de viruta y granza, que el aislante térmico está producido por una mezcla de arcilla con viruta. Luego tenemos el aislante hidrófugo, una barrera mecánica, y la terminación es granza suelta. Esto permite, por ejemplo, es un buen techo para hacer recuperación de aguas de lluvia. Otra posibilidad para poder ahorrar energía es la cubierta de chapa con aislación natural. Esta es la casita de Procrear que les mostraba, que bueno, tiene una barrera corta a vapor, paja embebida en arcilla, un aislante hidrófugo y luego la chapa. Y esta es la otra vivienda del arquitecto Nahuel Guesán de Córdoba, que tiene fardos de cortadera, o sea, tiene la barrera corta a vapor, los fardos de cortadera y el aislante térmico como terminación chapa. Son maneras de reducir la huella de carbono por ahí en viviendas que no requieren un diseño, un techo vivo, queremos utilizar chapa para recuperar el agua de lluvia o por el motivo que sea. Luego tenemos aquí en la Puna, sobre todo, la cubierta de Guayado, que es una cubierta que tiene paja y tierra arcillosa, se va poniendo en capas sucesivas como si fuera una teja. Son técnicas ancestrales que está bueno conservar y recuperar y revalorizar porque son oficios locales. Luego tenemos la torta de barro. Estas fotos son de la restauración de la iglesia de Uquía, en la cual participó, bueno, como asesor el arquitecto Jorge Tomás, y también son de la Dirección de Patrimonio de la provincia, obras de la provincia de Jujuy, en donde, bueno, se recupera esto también de los oficios como eran, ¿no? Como recuperar cómo se hacía antes esto de la torta de barro, que va, bueno, una capa base y luego una capa de desgaste, que es la que periódicamente se tiene que renovar. Luego tenemos los revoques y los revestimientos y pinturas naturales. Según la técnica que utilicemos en tierra, la quincha, por ejemplo, lleva un primer revoque que tiene mucha fibra, luego tiene un revoque grueso que tiene arcilla, arena y guano. Esto puede incorporarse en arquitectura en tierra y en arquitectura convencional también. Habrá que estudiar en cada caso qué requerimientos tiene. Luego va un revoque fino de arcilla y arena fina, o sea, arcilla tamizada. Y también existen las pinturas naturales, que son en base a tierras arcillosas, o ferrites, que son de origen mineral, o cal, también podemos utilizar. Se estabilizan con baba de nopal, o conocida como tuna es el fruto, y en el exterior la podemos estabilizar también con un poco de cola vinílica. Acá unas fotos de Natacha Ugón del Centro CIDAR, que tiene esa preciosísima colección de tierras y realiza estos murales en talleres de capacitación, que son todos murales realizados con tierra. Luego acá otras imágenes, bueno, de pinturas, distintas terminaciones, y por ejemplo acá estas fotos de baños, un revestimiento natural llamado Tadelac o el tipo Tadelac, que es en base a cal.
que lo mismo que les compartía antes, la cal permite que pase el vapor de agua e evita que pase el agua en forma líquida. Entonces se pueden reemplazar los cerámicos por este tipo de revestimiento. Es parecido a un llañado. Lleva muchísimo trabajo, pero queda precioso. Luego tenemos los sistemas de aguas, de tratamientos de aguas residuales. Arriba tenemos en el Ecotel Posta de Purmamarca, en donde asesoramos junto con Ecosanearte y Agua Bioarquitectura al estudio de arquitectura que realizó la obra, que es Zona Arquitectura, que es un sistema de recuperación de aguas grises de los lavarropas del hotel. Aquí se ve una grasera que la ideó Gerardo Mesquida de Ecosanearte, en donde separa el jabón para poder hacer la limpieza periódica de la grasera a través de estas parecitas. Ahí queda el agua jabonosa de los lavarropas. Luego el agua se dirige a esta que es una lagunita fitodepuradora, que fue muy innovadora porque fue hecha con una pileta pelopincho o piletín de lona reciclada, o sea, para no utilizar geomembranas. Y luego crecen las plantas y esto permite que se termine de limpiar el agua para poder llevarla a riego. Lo mismo utilizamos desde el estudio para la limpieza de las aguas negras, la depuración de las aguas negras, siempre separamos. Acá vemos un sistema de filtro de aguas grises y acá fitodepuradoras de aguas negras. Van primero a un biodigestor o a una cámara séptica y luego se dirigen a este pequeño piletón lleno de plantas, que las plantas terminan de depurar el agua a través de la evapotranspiración, la liberan al ambiente y lo que quede como sobrante puede regarse frutales, que les viene bárbara esta agua ya tratada. Bueno, aquí otro ejemplo de Gerardo Mesquida, que es de Ecosanearte, cómo asesoró él en una obra en Buenos Aires, él vive en Córdoba, cómo incorporar estos sistemas a la arquitectura, o sea, ser parte del diseño. Acá se ve en este ejemplo de esta casa, cómo pueden ser canteros que a la vez embellezcan la arquitectura, o sea, además de depurar el agua, nos sirven como elemento paisajístico. Bueno, acá muy rápidamente, un colega, Paulo Chiarella, presentó ahí en el Creta, que estuvimos recientemente, esto que me encantó para compartirles, por eso directamente pongo su diapositiva con su autorización, las soluciones naturales para sistemas pluviales que están basados en la naturaleza, ¿no? Cómo observar los ciclos en la naturaleza nos permitiría en la urbanidad, cómo hacer para tratar el agua de otra manera que no sea simplemente entubarla y mandarla al cordón cuneta. Y puede ser incorporando lagunas, canteros al lado de los cordones cuneta, bueno, las cubiertas verdes, e ir intercalando los solados cementados con canteros. O sea, la idea básicamente es como retener el agua para disminuir la escorrentía de agua que va hacia los sistemas pluviales de las ciudades. Y bueno, este es otro tema importante para los arquitectos y las arquitectas, incorporarla en los diseños. Acá, bueno, dos robadas de internet. Hay maneras de hacer filtros para recuperar el agua de lluvia y poder después reutilizarla para riego. Y esto también hace que se demore la cantidad de agua que sale y disminuye la posibilidad de inundaciones en las ciudades. Bueno, cada tema podría ser una charla en sí. Bueno, aquí dejé como la bioclimática y los sistemas pasivos porque ambos van de la mano. Tenemos acá simplemente con la materialidad sin calefacción adicional, cómo la arquitectura en tierra se comporta reduciendo de a 10 grados centígrados, mejorando la termicidad, teniendo un termómetro afuera y otro adentro. La importancia del confort térmico brindado por el estudio de la bioclimática y la materialidad. Estos son los resultados de unos sensores que pusimos, me mandó la ingeniera Guadalupe Cutiño, que también es de la Red ProTierra, investigadora de CONICET de Mendoza. Los colocamos en la casa de higuerillas y podemos ver la diferencia de temperatura entre el exterior y fue colocado en 3 ambientes del interior. En la raya azul es el estar, que está en la planta baja y tiene un techo vivo, y los 2 de arriba tienen este techo de aislación de viruta y granza como terminación.
como bueno, la planta baja también está protegida por el asoleamiento, del asoleamiento de la planta alta, pero bueno, vemos la diferencia de temperatura y sobre todo cómo en el interior como que no salta mucho la temperatura de un punto al otro. En cambio, mientras que en el exterior pasa de muy frío a muy caluroso. Acá tenemos, bueno, esto que les decía de la amplitud térmica, cómo la amplitud térmica en el exterior está siendo muy amplia y en el interior cómo es muy leve la amplitud térmica solamente de 5 grados como máximo. Eso hace al confort térmico de los habitantes. Y bueno, y este es del rango óptimo de humedad, o sea, cómo es la humedad relativa en el exterior, en la línea violeta, y cómo en el interior va variando muy poco y está dentro de los rangos óptimos de humedad ambiente para un espacio habitable, que tiene que ver con con este comportamiento del barro, digamos, ante la humedad. Bueno, un poco en la vivienda esta de Higuerillas, realizada por nuestro estudio, cómo está contemplada la ventilación cruzada. Esto hace que en verano podamos refrescar sin tener que incorporar ningún sistema de refrigeración adicional, y si en caso que la temperatura fuera muy elevada y tuviéramos que incorporar algo, bueno, sería menos el gasto. O sea, no es, digamos, la bioarquitectura no busca que no utilicemos sistemas de refrigeración o ventilación o iluminación, pero que reduzcamos lo más posible su consumo. Lo mismo con el estudio del sol, cómo estudiamos el ángulo solar para que la luz ingrese en invierno y calefaccione, también ayuda a calefaccionar el ambiente, mientras que en verano se queda afuera, esto a través de los aleros y los parasoles. Bueno, y acá como la importancia del ingreso de la luz natural, no solamente como para consumir menos energía, que es algo muy importante, sino además para cualificar los espacios. Acá otras fotos del Ecotel de Posta de Purmamarca, de las arquitectas Villares, Arzós y Nochetti, también jujeñas, cómo incorporando pequeñas luceras en el techo podemos aprovechar el ingreso de luz natural. Otro ejemplo de Alarife Bioarquitectura, como también en estas luceras, y acá también vemos estos revestimientos de cal naturales para impermeabilizar los baños, pero permitir que pase la humedad ambiente de manera que no se generen hongos. Otra manera de calefaccionar a través de sistemas pasivos, esta incorporación de calefacción solar, también ahí en el Ecotel de Purmamarca, asesoradas por el Jujuy. Avíseme si ahí está mejor el audio. Cómo a través del sol calientan estas pantallas, fuerzan el aire caliente hacia adentro de la arquitectura, pasa por este nicho de piedras y tiene esta pequeña compuertita que se puede abrir para que circule el aire por adentro. Otra manera es el muro trombe, que todos vimos seguramente en la facultad, donde incorporamos un vidrio y una superficie con buena inercia térmica, pintada de negro y dejando dos orificios al interior de la vivienda, como por convección puede circular el aire y calentarse. Ingresa el aire frío, pasa por esta superficie que por efecto invernadero calienta el aire e ingresa a la vivienda caliente. También puede ser utilizado en verano abriendo una compuerta, o sea, cerrando el sistema de compuertas y permitiendo que chupe el aire caliente, o sea, chupa el aire de adentro y lo saca afuera. Acá se lo ve incorporado en la obra esta de la Casa de Higuerillas, que es un crédito Procrear. Cómo lo podemos incorporar a la arquitectura al simularlo en un mueble en este caso, y tiene un excelente funcionamiento. Tiene que estar orientado a la fachada norte en lo posible, y como les decía, en ese caso tiene el muro mucho más arcilla que paja para que tenga un material con capacidad de acumular calor. Otra obra de los arquitectos de Hombre de Barro, también incorporan piedras pintadas de negra, se le pone un vidrio y se le deja unos orificios hacia el interior, se calienta el aire y como a través del sol calefaccionamos los ambientes. Luego tenemos sistemas activos, las estufas de alto rendimiento, que lo que hacen es consumir menos leña.
Acá varios modelos, bueno, de Pablo Culbaba, que es un genio también de la red ProTierra, de Econoestufas. Las pueden buscar después en las redes, distintos modelos, cómo se pueden incorporar al diseño según los requerimientos que tengamos. Aquí otros que incorporan bancos. Acá en la vivienda que realizamos en Higuerillas, una estufa rusa, otra obra de Hombre de Barro, donde tienen una cocina económica, bueno, como distintas cosas que se pueden ir incorporando a la arquitectura para reducir el gasto de energía. Lo que son los termotanques solares, los paneles solares. Y bueno, algunas obras de bioarquitectura. ¿Qué conceptos incorpora? Este es el arquitecto Adrián Estaquiola en Villa Florida, en Tilcara. Esta obra que les mostraba como ejemplo de adobe. Tiene diseño bioclimático considerando la orientación, la ventilación cruzada. La estructura es de madera multilaminada, lo cual son bosques de reforestación. Los cerramientos de adobe, adecuados para el clima quebradeño. Luego tiene un cielo raso de cañizo, torta de barro y en un sector techo vivo. Ahí se ve la calidez del espacio interior, que bueno, además es muy importante tenerlo en cuenta en el diseño. Esta, bueno, una obra de la arquitecta Aldana Farabelo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que me parece una obra maravillosa porque es un centro de innovación tecnológica, que es una obra conjunta entre el municipio y las empresas de software. O sea que es un edificio participativo y de gestión asociativa. Tiene muros de BTC, estructura de hormigón armado independiente. Los muros de BTC se les puede incorporar estos refuerzos de hierros, que son los que le dan resistencia. Y bueno, pueden ver la calidad del diseño. O sea, tiene incorporada, bueno, diseño bioclimático, energías renovables, termotanques y paneles, ventilación cruzada. Como ven, la fachada oeste tiene estos parasoles verticales, tiene una cubierta viva. O sea, es una obra realmente que incorpora un montón de cuestiones de bioarquitectura y además utiliza el BTC, que es este bloque de ladrillo de tierra comprimida, que tiene un buen comportamiento térmico y cómo a través del diseño arquitectónico queda una obra maravillosa. Acá la vemos a la arquitecta celebrando su obra, me encanta esa foto y bueno, vemos cómo ingresa la luz natural y acá uno de los constructores también contento y orgulloso de su obra. Bueno, otra obra local de las arquitectas de Adobe Bioarquitectura. Como este edificio en medio de la urbanidad es una casa de arte llamada Monte. Tiene, bueno, quincha en bastidores de madera de bosques reforestados. Tenía una platea preexistente, entonces se buscó que la estructura sea bastante liviana y se incorporara el sistema de wood frame, que es esto de la quincha en bastidores, revoques de tierra. Tiene que ver con la sustentabilidad social porque hubo mucha participación en su construcción. Y bueno, a mí me llama esto de la atención mucho cómo en la implantación en medio del ejido urbano de San Salvador de Jujuy aparece esta obra de arquitectura en tierra. Busca mejorar la aislación térmica, orientarse al norte y tiene algo importante, las aberturas de madera multilaminada, también de madera que está hecha con pedacitos de madera reciclada. Acá podemos ver algunos detalles de la obra y la obra terminada y bueno, esta joyita de tierra en medio del centro de la ciudad de Jujuy, que además, bueno, tiene que ver con una casa de arte donde se va a compartir exposiciones, talleres y demás del artista Nicolás Anú. Otra obra participativa de otra arquitecta miembro de la red ProTierra. Ella fue una de las coordinadoras junto a Mayra Valdivieso, junto a Candela Révora y Darwin Lancieri. Es una asociación civil que es una obra escuela, que también se incorporó la quincha alivianada en rollizos, un techo vivo recíproco, iluminación natural, biofiltros para las aguas grises, tiene un diseño participativo, revoques de tierra y sustentabilidad social, ya que está construida por muchas manos que van participando y aprendiendo los conocimientos de la recuperación de estos oficios que, como decía antes, no son un invento actual. Se busca tecnificarlos, pero son
son técnicas ancestrales. Acá se ven la foto de los talleres, de este techo recíproco de estructura de madera de rollizos y los cerramientos de quincha. Luego tenemos también el bambú, acá el galpón de acopio de Solución Bambú, que pueden buscarlo en las redes. Ellos proveen bambú, o sea, tienen plantaciones de bambú y los venden al bambú, o sea, al bambú ya cosechado y curado. Acá se ve la pileta donde lo curan. Ahora están trabajando en conjunto aquí con la cooperativa Simbra en Jujuy. Esto es en Buenos Aires, en Open Door, y cómo están construyendo su galpón de acopio con bambú. Bambú es el material del futuro porque tiene una resistencia como el acero y el bosque se renueva en 5 años, así que importante tenerlos en cuenta. Luego tenemos otro caso del Hornero Tec que se encuentra, ay perdón, me quedó mal el título, Hornero Tec, que bueno, ahí tienen también la página, que está realizando un sistema de quincha un poco buscando la industrialización o la prefabricación de este sistema, y realizaron la primer vivienda social construida en este tipo de quincha, digamos, buscando esto de la preindustrialización, de manera de poder mejorar los tiempos. Esto es en Mendoza, Hornerotec está en Mendoza. Y bueno, acá la noticia en el Clarín, porque bueno, fue la primer vivienda del IPB construida con este sistema. Luego, bueno, tanto Hornerotec, que tiene venta de materiales como un biocorralón, como Hombres de Barro también, que están en Córdoba, como, bueno, ya empiezan a ver como, digamos, maneras de poder ir eficientizando los tiempos de obra, y uno puede a través del biocorralón obtener, digamos, algunos materiales un poco preelaborados para poder mejorar los tiempos. Bueno, algunas otras obras de Alarife Bioarquitectura y Geomateriales. También en todos se busca el diseño bioclimático, la incorporación de materiales naturales para el buen comportamiento térmico. Las voy pasando rápidamente, luego las pueden buscar, pero bueno, hay cubiertas de piedra pómez con arena volcánica para su mejor comportamiento térmico. En este caso, esta vivienda tiene pozo canadiense. Estos son en Tras la Sierra, en Córdoba. Todas tienen sistemas de recuperación de aguas, revoques naturales, pinturas naturales. Bueno, siempre se busca eso, la utilización de materiales de origen natural, el buen asolamiento, el buen aislante para reducir el consumo de energía. Aquí incorporaron también termotanques solares y paneles solares. La iluminación natural, esto de los revestimientos naturales. Bueno, otras obras de la arquitecta Evangelina Pulidori en Entre Ríos, de la Quincha en Bastidores. Ella se basa siempre en el hemiciclo solar para poder tener una buena radiación solar. Y bueno, cómo estos sistemas prefabricados permiten incorporarlos en un camión, trasladarlos a cualquier distancia de obra. Bueno, incorporar este sistema de bastidores, que, bueno, son dos estéticas distintas, pero dos posibilidades que nos da la quincha. También tiene siempre esto relleno en paja, revocada con tierra estabilizada. Y bueno, como el estudio de los bastidores, y debe ser dibujado con mucha precisión para poder hacer el montaje luego en obra. Y el arquitecto Rodrigo Vidal, perdón, aquí también de Jujuy, hizo esta obra en bioarquitectura, reutilizando. Aquí las estufas de secado del tabaco se hacían con adobe, entonces se desarmó una estufa y los reutilizó, utilizándolos en conjunto con la quincha. Tiene estructura de madera, cerramientos de adobe y quincha, separación y tratamientos de aguas grises, techo vivo, termotanque solar, ventilación cruzada y revoques y pinturas naturales. Bueno, rápidamente unas obras de nuestro estudio. En su origen se llamaba Creando en Barro, en Córdoba, desde Jujuy, Tagua Bioarquitectura. Esta vivienda, bueno, busca el asoleamiento del norte, abrirse al norte, tener ventilación cruzada, tiene techo vivo,
tiene estructura de madera de rollizos de eucalipto, cerramiento de quincha, pinturas y revoques naturales. Tiene tratamientos de aguas grises y aguas negras de las aguas residuales de la vivienda. Y bueno, un poco ya les he ido mostrando la casa en Higuerillas, esto ya con su ampliación posterior. Tuvimos que trasladar el muro trombe porque el vecino nos tapó el sol, así que lo trasladamos a la habitación de la ampliación. Tiene un techo vivo en la planta baja, como les contaba. El techo de la planta alta tiene esta aislación térmica de granza y arcilla, de arcilla y viruta. Las aislaciones hidrófugas, terminación granza. Estufa alto rendimiento, muro trombe, recuperación de aguas residuales. Bueno, y por último, un poco pasadita de tiempo, hablarles de la sustentabilidad social, cómo la bioarquitectura también incorpora conocimientos, recuperar estos conocimientos ancestrales. También permite la participación en ciertas etapas de la obra, que son como, por ejemplo, rellenar las paredes y en los revoques, la carga del techo, la participación de los comitentes de las obras, de los habitantes de las obras, y cómo esto, al vincularse también con el material, cambia como la energía de la construcción. O sea que tiene que ver mucho esto con las mingas o mincas, que tenía que ver con el ida y vuelta del trabajo recíproco. La gente se ayudaba a construir sus casas y luego intercambiaba una comida o luego tocaba ir a la casa del vecino o la vecina a ayudarlo con su vivienda. Y me encanta esta frase: la vida puede ser minga, siembra y cosecha de todos, de una canción de Jorge Marciali. Y bueno, un poco acá pido disculpas a quienes no salen en la foto, pero un poco incorporar algunas de las fotos de los equipos de trabajo, si bien no están todas las personas que han trabajado en la construcción de las obras, están algunas fotos de algunos de ellos. Esto de la sustentabilidad social, que los arquitectos y las arquitectas siempre construimos unas obras un poco de autor, ¿no? Como que siempre somos mencionados como mencionadas las obras de la arquitecta Bellman, y bueno, por detrás de la obra, para que se concrete, hay un montón de gente trabajando, un montón de gente, los calculistas, ingenieros e ingenieras que han trabajado con nosotros y con nosotras, toda la gente que ha participado en la obra, que como decía, no todos y todas están en las fotos, pero hay un montón de gente que hace que esto sea posible, y creo que eso también en la bioarquitectura es importante. Consideramos que las obras son un proceso colectivo. Y bueno, quienes son más importantes son los habitantes y las habitantes de las obras, que bueno, en una serie de entrevistas tiraron estas palabras como más repetidas, que la bioarquitectura son materiales que generan agrados en armonía con la naturaleza, que tienen buen comportamiento térmico, ahorro de energía, microclima, calidez, belleza, confort, se integran al paisaje, equilibrio. Es como un ser vivo que se transforma y hay que cuidar. Bueno, como estas son las palabras, a partir de ya habitar estos espacios que ellos nos van compartiendo, ellas y ellas nos van compartiendo de lo que van sintiendo a partir de habitar este tipo de arquitectura. Y siempre me gusta terminar con estas fotos. Ahí estoy ayudando a construir, participando Euge, una de las habitantes de la casita Procrear Bicentenaria, que pudo, bueno, participar en el revoque de su casa, y cómo es algo que lo tenemos a la tierra en nuestra memoria ancestral. Es como que sabemos cómo hacerlo, se siente bien cuando estamos tocando estos materiales, se sienten conocidos, o sea, están en la memoria ancestral de la humanidad. Este dibujito de Nicanor, que en el jardín o en la escuela le preguntaron qué quería hacer cuando sea grande, y dijo: quiero ser arquitecto. Pero el arquitecto ahí está un poco construyendo esta casita de tierra con techo vivo. Y bueno, un poco esto, ¿no? Cómo involucrarse también en la bioarquitectura. Hay mucha, como todos los arquitectos y las arquitectas que trabajamos en esto, nos involucramos mucho en la obra, participamos, conocemos los materiales, y eso es poco común, pero creo que es necesario.
en cualquier tipo de construcción. Y bueno, acá Ina, la habitante también de la casita bicentenaria, que a sus 2 añitos pudo participar de la construcción de su casa. Y bueno, como la esperanza de construir un mundo mejor, en esto de buscar que cuidemos el ambiente que habitamos, el mundo que habitamos, que bueno, es el único que tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Lau. La verdad que quedamos así sorprendidas y maravilladas también por este recorrido que hiciste compartiendo obras de tantos estudios, tu generosidad y tu calidez. La verdad que, bueno, tenés muchísimos mensajes y saludos de Merlo, Neuquén, de General Roca, de Corrientes, de Tucumán, de Palpalá, de la ciudad de Jujuy, de Santiago del Estero. Así que, bueno, ahí dicen, vamos por la bioarquitectura. Bueno, muchísimas gracias y bueno, tuve que acelerar un poco porque es como un montón que compartir, creo que cada título da para una charla, pero no quería dejar de barrer que se entendiera que la bioarquitectura es más que la arquitectura en tierra, que son un montón de cosas, ¿no? Como por ahí, desde la arquitectura convencional también se pueden incorporar un montón de conceptos de la bioarquitectura para, bueno, ir reduciendo el consumo de energía que es urgente. Seguro, seguro. Bueno, qué bueno que aclarás esto porque te acordás cuando armamos el primer calendario, flyer de presentación, decía Sí. arquitectura en tierra, y vos nos pediste que cambiáramos el título. Bio. Y creo que ahora entiendo y me cierra completamente en base a tu explicación, más allá de que hiciste un barrido rápido y cada uno de tus renglones de colores necesitaría como una clase particular, pero fue muy intenso y sobre todo me cierra en toda esta cosa de la sustentabilidad referido a que, como decís, que son conocimientos que traemos desde siempre, no es un invento nuevo esto, es retomar lo que ya teníamos, optimizarlo, mejorarlo con recursos que sí tenemos ahora y que capaz que antes no, y la participación esta de lo social de cada habitante de las viviendas o de las cosas que se construyen. Entonces a mí como que me cierra completamente y por supuesto agradecida de que hayas puesto sobre la mesa este tema que bueno, que es, creo, el camino que corresponde seguir en esta realidad, como decir, en este mundo que tenemos que es este por ahora y no hay otro. Lau, Maximiliano Sánchez, María Maldonado, Emanuel Beltrán, Alfredo Telesforo 10, Andrés Percons, Marcos Lama, Julieta Sarif, Vivian Fernández, Víctor Hugo Páez. Bueno, son cientos de colegas, gente amiga que está muy agradecida como nosotras y además que tiene que ver con esta mirada de la vida, ¿no? De la cooperación, de generar redes que a veces son gestos. Me quedé pensando en esa casa, bueno, que usaban chapa, a veces es también mitigar un poco la huella, capaz que no puede ser toda la casa con toda la técnica de tierra, pero son gestos o tus desagües o bueno, estudiar e informarse por sobre todo, ¿no? Sí, así es. Esa, por ejemplo, es una casa a procrear, entonces no podíamos en todo modificarla. Ya venía el modelo y decir, bueno, a ver, tenemos que usar la chapa, ¿cómo reducimos? Pero bueno, la chapa permite recuperar el agua de lluvia, entonces tal vez es como ir negociando en lo que se puede. O sea, no hay que ser tan ortodoxo. Yo soy fan del barro, pero bueno, como ir incorporando lo más que se puede los conceptos, pero lo importante es prestar atención en dónde podemos reducir la huella de carbono que producimos como profesionales de la construcción. Lau, te felicitamos, te agradecemos enormemente y después vamos a subir esta charla para los que no pudieron estar en vivo, puedan disfrutar de tu clase. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos en contacto. Y gracias a todas y a todos los participantes. Para nosotras realmente tiene sentido si estamos juntas y juntos en este espacio compartiendo no solo todos los conocimientos que venimos aprendiendo y compartiendo, sino también el afecto y la empatía con los trabajos de nuestras colegas y nuestros colegas. Así es. Así que muchísimas gracias a todos. Adiós. Y hasta la próxima. Gracias, Lau.